Claude Debussy, 1862-1918. Música para piano. A fines del siglo XIX, los compositores franceses y germanos luchan por abrirse camino a través de la espesura de un mundo fuertemente influenciado por el arte poderosísimo de Wagner. Entre 1860 y 1870 han nacido 4 hombres que tendrán gran importancia en el desarrollo futuro de la música: el austríaco Mahler, 1860, el francés Debussy, 1862, el alemán Richard Strauss, 1864, el finlandés Sibelius, 1865, quienes llegan a su mayor edad en el último decenio del siglo. Mahler, que compone su primera sinfonía en 1888, no se revelará como un gran maestro sino después de 1897. Sibelius, perteneciente a un país tan lejano, no compone su primera sinfonía sino en 1899, casi en el umbral del siglo nuevo. Richard Strauss, el más precoz de los 4, compone el poema sinfónico Don Juan en 1888, a los 24 años, lo que es una proeza. Después viene Muerte y Transfiguración, 1889. Strauss es aclamado como el continuador de la línea de grandes compositores orquestales que va de Weber a Wagner, pasando por Berlioz y Liszt. Strauss es el niño terrible de la música de fines del siglo XIX. En 1894 estrena la ópera wagneriana Guntram. El triunfo de Strauss es un nuevo triunfo del wagnerismo en el escenario de la música europea. Este era el ambiente cuando en 1894 se dieron a conocer al público parisiense el Cuarteto de cuerdas y el Preludio a la siesta de un fauno, obras de un joven compositor, Claude Debussy. Obras de una originalidad pasmosa que revelaban a un maestro en plena posesión de un estilo totalmente formado. Esta revelación era una auténtica revolución musical y era al mismo tiempo la restitución de la música francesa a su pasada gran tradición. Era un lenguaje musical totalmente nuevo, en el que se habían asimilado profundamente todas las posibles sutilezas de las armonías wagnerianas, y a través del cual se expresaba la sensibilidad finísima del impresionismo pictórico y del simbolismo poético, 2 creaciones del espíritu francés. Todas las finas concepciones de la vanguardia artística francesa se expresaban a través de esa música. Así fue como Debussy, sin proponérselo, resultó el creador del debussismo, pero como lo expresó certeramente Charles Koechlin, el debussismo no fue sencillamente la obra de Debussy, sino un estado tradicionalmente lógico de la evolución artística. Esto fue el impresionismo musical. El impresionismo aparece en un momento en que los compositores sentían que las posibilidades del sistema tonal tradicional estaban agotadas. La terrible e intensa belleza de la música cromática del Tristán de Wagner ya había revelado, desde su aparición, 1859, que el sistema armónico estaba en crisis. El campeón de la música germana, Richard Strauss, renovaba su lenguaje armónico, pero solo en su superficie, introduciendo algunos intentos de bitonalidad. Pero un factor determinante de la renovación fue el que existiese en la naturaleza musical de Debussy un apetito o afinidad por lo remoto, sea en el tiempo o en el espacio. Esto le permitirá concebir la música nueva para el siglo nuevo. La afinidad por lo antiguo le lleva a explorar los modos gregorianos, las creaciones del organum medieval, las extrañas armonías de los músicos franceses del siglo IX. Su afición por lo exótico le hace quedar fascinado por las sonoridades del gamelán oriental, que oye en la exposición que se realiza en París en 1889 para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. Las novedades que introduce Debussy en la música,
que se convierten en elementos característicos de su estilo y algunas de las cuales son puntos de partida importantísimos para la música posterior, pueden ser resumidas como sigue. Uso de armonías modales en vez de la armonía tradicional, con sus matices mayor-menor. Acentuación de la importancia de los intervalos primarios, octava, quinta, cuarta, en vez de los intervalos como la sexta y la tercia, más dulces y de uso constante en la armonía tradicional. Uso de la escala de tonos enteros, de origen oriental, y de las armonías que ella genera, formadas por acordes de quinta aumentada. Esta particularidad da a muchas de las obras de Debussy una sonoridad inconfundible. Uso de la escala pentatónica o de 5 sonidos, propia de los pueblos primitivos y de los que han conservado su sistema musical primitivo, como el pueblo chino. Uso de los acordes como entidades sonoras independientes, o sea, liberados de las relaciones funcionales que todos los acordes tienen en el sistema armónico tradicional. Asimismo, las disonancias son usadas libremente, sin preparación ni resolución. Los intervalos paralelos resultantes, como las quintas, prohibidas en la armonía clásica, son utilizados plenamente. Igual cosa ocurre con las cuartas paralelas. Uso de ciertos acordes con doble disonancia en movimiento paralelo, como los llamados acordes de novena de dominante, resulta también característico de su música y dan a ciertas armonías de Debussy una sensualidad o una suntuosidad acariciante para el oído. Estos procedimientos realmente revolucionarios dan a la música una libertad y una flexibilidad sin precedentes. Debussy elabora así el instrumento que necesita para expresar su refinada sensibilidad y sus delicadas emociones. Los contornos de la música, sus líneas, se hacen evanescentes, como los contornos de las cosas en la pintura impresionista. La melodía pierde la amplitud y el carácter asertivo o afirmativo con que se hace presente en la música romántica. La melodía de Debussy es refinadísima, compuesta de pequeñas frases, a veces frecuentemente repetidas. Adquiere un valor poético, descriptivo o sugerente, acentuado o realizado por las armonías vaporosas o indecisas y los ritmos móviles y flexibles, que ya no pueden ser sometidos a la tiranía de la barra del compás. Como lo dice ingeniosamente Constant Lambert, Debussy nos obliga a oír menos con nuestras mentes y más con nuestros nervios. Los extremos de esa libertad, de esa imprecisión y de ese sentido atmosférico de la música hacen ver sus riesgos en la absoluta falta de forma, en lo amorfo de las composiciones de los malos momentos de Debussy, que, por cierto, no abundan en su obra. Lo que triunfa en la música de Debussy, junto con esas libertades para hacerlas aparecer como las más juntas conquistas de un espíritu creador, es la sobriedad, la discreción, el buen gusto, la finura de matices, el equilibrio, cualidades todas del espíritu francés. A 50 años de su aparición, las obras de semejante creador conservan una frescura y una juventud asombrosas. Si comparamos las obras de Debussy con las de compositores inmediatamente anteriores o contemporáneos suyos, su originalidad, su novedad nos parecen absolutas. Si las comparamos con obras de músicos posteriores de nuestra época disonante, tan angustiada e intelectualizada, la música de Debussy se abre para nosotros como un oasis, un mundo de frescura virginal que tiene en sí mismo su plena justificación, y tal vez sea esto lo que llamamos música pura, de una pureza que no encontramos otra vez sino en Mozart. La música para piano de la madurez de Debussy presenta naturalmente todas las características señaladas y ocupa en el siglo XX una posición muy semejante a que tuvo en el siglo XIX la música para piano de Chopin. Su música es una incesante investigación de los recursos del piano.
el aprovechamiento de las sonoridades logradas mediante el uso de los dos pedales, la fusión o mezcla de los sonidos que es posible obtener por ese procedimiento, la utilización de los armónicos que se entrechocan o forman atmósfera y que se suscitan mediante un sabio uso del teclado en combinación con los pedales, la contrastación de los registros grave y agudo del instrumento. Todos estos son recursos explotados por la técnica pianística de Debussy. Es sumamente sugestivo que los preludios de este compositor no lleven su título al comienzo sino al final. Puede uno pensar, y hay antecedentes valiosos para ello, que tales títulos fueron puestos después de haber sido creadas y escritas estas obras. Desde luego, ninguno de los preludios tiene un desarrollo programático ni alude a nada que pueda asemejarse a un relato o serie de situaciones. Algunos de ellos pueden tomarse como cuadros musicales de valor descriptivo, y en todo caso de alto valor poético, pero en realidad cada uno de ellos desarrolla un impulso rítmico o melódico, un sentido de movimiento o de inmovilidad, una atmósfera sonora, un determinado encadenamiento de acordes, etc. Lo que tal música puede evocar en nosotros puede ser sugerido por el título, pero podemos gozar de ella sin darle nombre alguno ni asociarla con nada. El primer libro de preludios fue compuesto en 1910 y contiene numerosas obras cortas que pueden ser consideradas entre lo más audaz e innovador que compuso Debussy. Los títulos de estos preludios son los siguientes: 1. Danzarinas de Delfos. 2. Velas, evocación de pequeñas barcas a la vela sobre el mar. 3. El viento en la llanura. 4. Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la tarde. 5. Las colinas de Anacapri. 6. Pasos en la nieve. 7. Lo que vio el viento del oeste. 8. La niña de los cabellos de lino. 9. La serenata interrumpida. 10. La catedral sumergida. 11. Danza de Puck, duende que es uno de los personajes del Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y 12. Minstrels. Minstrel es el nombre que se da a los cómicos de Music Hall en Norteamérica. Los 6 epígrafes antiguos, para piano a 4 manos, fueron compuestos por Debussy en 1914, sobre esbozos de música para algunas de las canciones de Bilitis de Pierre Louis. Sus títulos son: Para invocar a Pan, dios del viento estival; Para una tumba sin nombre; Para que la noche sea propicia; Para la bailarina de los crótalos; Para la muchacha egipcia; y Para dar gracias por la lluvia matinal. En blanco y negro, son 3 piezas compuestas en 1915 para 2 pianos. Este título bien puede sugerir los colores del teclado como un voluntario empobrecimiento del colorido musical. Las 3 se refieren a situaciones relacionadas con la guerra de 1914-1918. La primera, arrebatadamente, se refiere a la imposibilidad en que el compositor se encuentra de ir a la guerra. La segunda, lento, sombrío, hace referencia a la balada contra los enemigos de Francia, de François Villon. Y la tercera, Scherzando, lleva la inscripción: Invierno, eres malvado.